Buenas, estamos en el ejercicio 3B del práctico 9, que es derivada direccional. En este ejercicio nos piden para cada una de las 7 funciones cuadridireccional aplicando la definición. Bien, tenemos que usar la definición, pero en este punto, bueno, el A no me importa mucho. Vamos a resolver lo que es el ejercicio B. O sea, este ejercicio nos dan, a diferencia del 1 y el 2, nos dan, en el 1 nos daban, que vimos, nos daban los ángulos de dirección. En el 2, que no lo vamos a hacer, ya nos da la fórmula, están trabajando el dominio, ya es en el espacio, el dominio nos da la fórmula y nos dan los ángulos. Pero en el 3 nos dan, para todos los ejercicios, nos dan los vectores de dirección. En cierta forma, digamos. En el A, fíjense, nos dan, que no lo vamos a hacer, nos dan una recta, para que calculemos, digamos, nos dan una recta, entonces la dirección creciente de la recta, o sea, básicamente tiene que obtener el vector dirección de esa recta para poder calcularlo el 3A. Para eso tienen que hacer uso de los elementos de álgebra, como luego repasen álgebra. En el B nos dan, que vamos a hacer nosotros, nos dan una función, que de vuelta el dominio en este caso es el espacio, nos dan el punto y nos dan la dirección del vector PQ con el punto Q. ¿Cuál es el punto Q? Y bueno, el C es más fácil, directamente lo dan el vector y ahí ya trabajan el vector. Entonces, vamos a hacer el 3D. Entonces, cuando nos dan la dirección PQ es un vector, es simplemente el punto Q menos el punto P. Eso era todo. O sea, el vector que se forma entre P y Q. Entonces, básicamente restamos los dos puntos y nos queda 1 menos 1 menos 1. Si no me equivoqué. Perdón, sí, creo que en el medio es 1. 1, 1 menos 1. Bien, bien. Ese es el vector de dirección. Veamos un poco en GeoGebra qué sería, digamos. Tenemos el punto P y el punto Q. Esto es el dominio. Bien, que lo importante es que entiendan eso. No estamos trabajando, esto no es el espacio de la función, porque estamos trabajando en el dominio R3. Es decir, miren, la función es una función de 3 variables, X y Z. O sea, no podemos graficarla, no podemos verla a la función, porque estamos trabajando en el espacio. Entonces, la graficación sería en R4 y no se puede ver. Pero si el dominio es R3 y el dominio son de todos reales. Pero bueno, las direcciones siempre se dan en los dominios. Entonces, acá tenemos el dominio, el punto P al punto Q. Esa es la dirección que nos está dando el ejercicio. Que obviamente cuando yo hago la resta, la dirección es esta que está acá abajo. O sea, el vector es este, ¿bien? Este es el vector PQ. Este es el vector PQ cuando nace desde el punto P. Fíjense que es paralelo a este, ¿bien? Es decir, no me importa en realidad porque es un vector. Desde dónde es el origen, digamos. Eso no interesa, interesa es la dirección que tiene. Es, la dirección es esta que está acá, es la que hace para abajo, desde P para el lado Q. Esa es la dirección. Independiente de dónde yo la grafique, lo que me importa es en qué dirección tiene que ser. Entonces, si al vector lo pongo directamente desde el punto, es la derivada direccional en este sentido, para allá. Eso me está pidiendo el ejercicio. Bien, entonces, eso era para quería mostrar la gráfica para que entiendan más o menos de dónde viene, cuál es el vector. Ahora, yo les había dicho anteriormente que o sea, no, para calcular la derivada direccional necesitamos, si nos dan un vector, necesitamos calcular el versor PQ, el versor de este vector. Llamemos
U es básicamente el vector PQ menos el módulo de PQ. Eso es lo que yo necesito para calcular la derivada direccional, no el vector. El vector me da la dirección, pero no me da el elemento que yo necesito para calcular. Necesito calcular el versor. El versor, entonces calculamos el módulo de PQ. Sería la raíz de este elemento al cuadrado más este elemento al cuadrado más este elemento al cuadrado. Esto me da raíz de 3. Es decir, mi versor me va a dar 1 sobre raíz de 3, 1 sobre raíz de 3, menos 1 sobre raíz de 3. Bien. Entonces, ese es nuestro versor. Si lo vemos en el gráfico, este era inicialmente el vector. Entonces el versor, fíjense, que si lo graficamos, es el chiquito que está ahí, ¿ven? Porque tiene que ser de módulo 1, por eso es más chico. Obviamente el largo de este vector, el largo de este vector es 1. Eso significa el versor, ¿bien? Entonces, ese es el que yo voy a usar para calcular mi derivada direccional. Ese versor, no este largo. Porque este largo no tiene módulo 1. ¿Y por qué es importante eso que estoy diciendo? Porque acuérdense, les habíamos dicho, que el módulo, perdón, los elementos del versor son los cosenos directores. Son los 3 cosenos directores que yo uso para calcular mi derivada direccional. Ahora, cuando habíamos visto en el plano, habíamos visto que con solo que me den alfa me alcanzaba para calcular, puedo calcular la derivada direccional porque yo podía hacer el coseno y el otro lado el seno de alfa y no el coseno de beta. Pero eso deja de valer en el espacio, porque en el espacio yo tengo un punto, tenemos este X, este Y, este Z, tenemos un punto, bien, tenemos ese punto ahí. Yo tengo básicamente, tengo digamos, en realidad no es un punto, yo tengo una dirección, mejor dicho, tengo una dirección, no sé, es difícil graficarlo, aunque sobresale inclusive más. Sería ahí radio. A ver, borremos un poco esto. Tengo esa dirección. Esa dirección está dada por el ángulo, digamos, con respecto a X, el alfa, respecto a Y, el beta, y con respecto a Z, el gamma. Y ninguno de esos tres lo puedo hacer con ningún Pitágoras porque ahí ya deja de valer Pitágoras el espacio, no tengo forma no hay complementarios ahí, son tres cosas distintas, entonces no puedo usar un solo ángulo o dos ángulos para obtener el tercero, bien, necesito los tres, necesito el alfa, el beta y el gamma. El alfa es el ángulo con respecto de la dirección con respecto al eje X, el beta es el ángulo de la dirección con respecto del vector de dirección con respecto al eje beta, al eje Y, perdón, y el gamma es el ángulo, el más fácil verlo desde acá,
el ángulo que está de nuestra dirección con respecto al eje Z. Para graficar todo tendría que verlo de arriba, es medio complicado. Pero no importa, digamos lo que... lo importante es eso, es... El gamma se ve bien claro, es... Yo tengo... Inclusive está mal hecho ese gamma ahí. Es desde abajo. Es el gamma. Yo tengo el eje Z, o un eje paralelo al eje Z. ¿Con qué dirección, con qué ángulo sube el vector? Bien. ¿Con qué ángulo alfa el vector se aleja del eje X? Y con qué ángulo beta el vector se aleja del eje Y. En un plano, digamos, paralelo al eje X, al plano XY. Bien. Entonces esos tres ángulos me dan la dirección de mi vector. A ver si lo... O sea, a ver si lo podemos ver acá. Alfa acá sería, si este es el rojo, sí. Este es alfa. Bajemos un... este es un paralelo al eje Y. Este es beta. Bien. Entonces, esos son los dos ángulos, alfa y beta. Pero nos va a faltar que acá, bueno, obviamente no lo puedo mover y esto se mueva. El otro que nos queda es el gamma, que es un eje paralelo al eje Z. Este es el gamma. Esos son los tres ángulos que fíjense que si yo les doy esos tres ángulos, ustedes pueden definir la dirección desde el punto P a la dirección al punto Q. Yo les doy esos tres ángulos y ustedes pueden saber cuál es la dirección. Con esos tres ángulos yo tengo la información suficiente como para saber cuál es la dirección que estoy marcando. ¿Por qué? Porque tengo, con los cosenos directores puedo obtener el versor dirección que me da el dato. Bien, ahí quedó creo un poco más claro. Entonces, lo que sí queda claro es que no puedo obtener un solo ángulo y con un solo ángulo alcanza. Fíjense que se vea bien claro, con un solo ángulo no alcanza, porque acá ya no vale Pitágoras. Necesito los tres, por eso en el ejercicio 2, les damos tres ángulos, ¿ven? Donde cada ángulo es lo que acabamos de ver. Eso que la entienden en cuenta. Entonces, a diferencia de cuando estamos, antes de seguir acá, vamos a hacer una hoja aparte. A diferencia de cuando estábamos en el dominio, en el plano, cuando tenemos dominio, el espacio, es decir, R3, el dominio, como en este caso, el dominio es R3, me dan el punto P, que quiero calcular la derivada direccional, punto P0, y me pueden dar alfa, beta y gamma, o un vector que calculo el versor y con ese versor yo tengo el coseno de alfa, el seno de nada, el coseno de beta y el coseno de gamma. En este caso lo tengo que calcular coseno de alfa, coseno de beta, coseno de gamma. Bien, es una cosa o la otra. Si me dan los ángulos, tengo que calcular los tres cosenos. Si me dan el versor o un vector, como en el caso que vimos, tengo que calcular el versor y del versor tengo ya los cosenos directores. Y la derivada direccional puedo usar, si me piden la definición, la derivada direccional. En la dirección U, fíjense que ya no ponemos subíndice alfa, como poníamos en el plano, porque
¿qué alfa? Tengo tres ángulos, entonces no, tengo que poner en la dirección del versor U de mi función evaluada en P0. P0 es x0, y0, z0. Es el límite cuando ρ tiende a 0 de f de x0 más ρ por coseno de alfa y 0 más ρ por coseno de beta más z0 más ρ por coseno de gamma menos f de x0 y 0 z0 todo dividido ρ. Bien, entonces de ahí ve claro, se ve claro que necesitamos, por eso se ve que yo digo, necesitamos el punto P0 para esta parte y o el versor en la dirección o los tres ángulos para obtener, usemos otro color, o estos tres, así yo calculo estos tres cosenos, o este vector, así calculo el versor y del versor obtengo estos tres cosenos, o sea, los tres elementos del versor son los cosenos directores y de ahí ya los puedo reemplazar. Entonces ya con eso, ya tengo todos los datos para poder usar la definición y calcularlo. O usar la fórmula, que tenés un teorema, que eso lo tienen que estudiar, tienen que repasar la teoría, y avance todo el final, donde viene la fórmula, la demostración, si no me equivoco. A ver, creo que toman la demostración. Sí, tienen la demostración, eso para el final tienen que saberlo, de dónde, o sea, esta fórmula de dónde viene y de dónde viene, digamos, la fórmula, cómo se la obtiene y cómo se la demuestra. Pero bueno, a mí no me importa, estoy en la práctica, yo solamente uso los teoremas. La derivada direccional de dirección del versor U de f de P0 es la derivada de f con respecto a x por coseno de evaluada, perdón, en el punto P0 por coseno de alfa más la derivada de f de y evaluada en el punto P0 por coseno de beta más la derivada de f con respecto a z evaluada en el punto P0 por el coseno de gamma. Bien, por eso siempre, independientemente que usen la fórmula o usen la definición, tienen que saber cuál es el punto que ustedes van a calcular de la direccional y cuál es la dirección en donde voy a calcular. La dirección me la pueden dar o por los ángulos o por el vector dirección, que después calcula el versor. Ahora, me lo pueden dar de forma explícita, como decir, estos son los ángulos, como el punto 2. En el punto 2 que le dan explícitamente cuáles son los ángulos y el punto, o se le pueden dar de alguna forma más rebuscada, tanto el punto como los ángulos. Cualquiera de esas dos cosas, o las dos cosas se las puede dar, les podemos dar un poco más rebuscado. El punto, es decir, el punto de intersección con algo, o la dirección en donde, por ejemplo, en el punto 3b, la dirección del vector PQ con Q igual a tanto, que simplemente se obtiene la resta de Q con P, o con el caso del A que le dan un, ¿cómo se llama? Una recta y le dicen, bueno, en la dirección de la recta, creciente de la recta, entonces ahí tienen que buscar el vector dirección de la recta y de ahí recién, y así, ¿bien? O sea, les podemos darle diferentes formas, lo mismo, y son elementos de álgebras de geometría, para poder saber cuáles son el punto y la dirección. Entonces volvamos a nuestro ejercicio. Bien. Como nuestro ejercicio tenemos nuestro versor y ya tenemos nuestro punto. El punto acá es el punto P. 1, 0, 1. Entonces nos pide
el ejercicio este que lo hagamos por definición. Entonces, habíamos dicho, es el límite cuando ρ tiende a 0 de f. El punto vale 1 más ρ por, fíjense, el coseno de alfa es 1 sobre raíz de 3. 0 más el coseno, ρ por coseno de beta, que también es 1 sobre raíz de 3, más el punto es 1 menos, porque este coseno de beta vale menos, ρ 1 sobre raíz de 3, menos f de 1, 0. Entonces esto nos va a quedar, fíjense, nuestra función es las tres variables al cuadrado, entonces nos va a quedar 1 más ρ sobre raíz de 3 al cuadrado más ρ sobre raíz de 3 al cuadrado más 1 menos ρ sobre raíz de 3 al cuadrado menos, esto lo va a quedar básicamente menos 1 al cuadrado menos 0 al cuadrado menos 1 al cuadrado de vuelta desarrollamos los binomios, entonces nos queda 1 más 2ρ raíz de 3 más ρ al cuadrado sobre 3 más ρ al cuadrado sobre raíz de 3 más 1 al cuadrado, que es 1, menos 2 ρ sobre raíz de 3. Después nos queda más ρ al cuadrado sobre raíz de 3 menos 1 menos 1. Bien, entonces tenemos ahí, entonces también se cancelan este con este, entonces nos queda, vamos a ver esto, entonces nos queda el límite cuando ρ tiende a 0 de a ver, tenemos este y este, los tres los puedo sumar, entonces me va a quedar acá cometí un par de errores. Hay que sacarle la raíz porque está elevado al cuadrado, entonces queda 3, entonces ya tengo un tercio más un tercio más un tercio, me da 1, entonces me queda ρ cuadrado sobre ρ. Se va este ρ con este, por lo demás no quedó nada más, no, entonces me queda el límite cuando ρ tiende a 0 de ρ, que me da 0. Por lo tanto, la derivada de u cuando f tiende a la derivada direccional, la dirección de u de f de en el punto 1, 0, 1 es 0. Bien, entonces ya con eso calculamos la derivada direccional en el ejercicio 3b. Si usamos la fórmula, que la pueden usar para verificar,
también les va a dar C.